Hola, bienvenidos. En este video estudiaremos las funciones. En el ejemplo de las notas parciales en la asignatura de cálculo, habíamos calculado la nota final como el promedio de los tres parciales, con operaciones algebraicas. Sin embargo, el poder de las hojas de cálculo es que tienen funciones donde ya no necesitamos nosotros realizar ningún cálculo, solamente poner los argumentos. Por lo tanto, podríamos haber usado la función suma de los tres parciales dividido entre 3, y mejor aún, ya existe la función promedio igualmente de los tres parciales, con lo que hubiéramos obtenido los mismos resultados. Entonces, para invocar una función existen varios métodos. La primera es dar clic en la cuarta pestaña del menú, insertar y dar clic en el símbolo de sumatoria, donde tenemos aproximadamente 365 funciones agrupadas en 16 grupos. Tenemos funciones de análisis, de base de datos, de búsqueda, de estadística, de fecha, filtros, finanzas, Google, información, ingeniería, lógica, matemática, matrices, operadores, texto y de web. La segunda manera para llamar a una función o usar una función es dar clic en la barra de herramientas en el último icono o botón de la parte derecha con el símbolo de sumatoria, con el que se nos abre el mismo menú. Y la tercera y última es poner el símbolo igual y comenzar a escribir la función. Al principio aparecerán muchas funciones, pero poco a poco, a medida que completemos el texto, estas se irán reduciendo. Por ejemplo, si ponemos S, aparecen todas las funciones que comiencen con esta letra, pero si ponemos U, te aparecen un número más reducido, y dando clic se invoca esta función, Las funciones requieren de argumentos que pueden ser números, textos o una celda o un rango de celdas que contengan a su vez números o textos. En vista de que tenemos 365 funciones aproximadamente, es difícil marcar todas ellas. Sin embargo, a modo de ejemplo estudiaremos la función condicional o sí. Una vez que tecleamos cualquier función, nos aparece la sintaxis de la misma. Entonces, en la función sí necesitamos primeramente una expresión lógica. Entonces decimos si la nota final, que para esta fila está ubicada en E4, es mayor o igual a 51, esa sería nuestra expresión lógica, que aparezca la palabra aprobado, y caso contrario, que no aparezca nada. Copiando esta función, verían 3 aprobados que coincide con el formato condicional que habíamos realizado en una anterior sesión. Las funciones pueden estar concatenadas, es decir, que el argumento de una función puede ser otra función. Y para demostrar esto, volvamos a utilizar esta función condicional o sí, pero con una ligera modificación. Ponemos que si la nota final que está en E4 es mayor o igual a 51, entonces el estudiante está aprobado. Sin embargo, si tiene menos de 51, no significa que esté reprobado, que hay un examen de segundo turno para los que tienen más de 40. Por lo tanto, podemos volver a poner si la nota final 4 es menor a 40, ahí sí el estudiante está reprobado, y caso contrario, significa que el estudiante tiene una nota mayor a 40 pero menor a 51. Por lo tanto, podemos poner segundo turno. Este es un ejemplo de concatenación de funciones, porque dentro del argumento de una función vuelve a aparecer otra función. Tener cuidado con los paréntesis y veremos qué resultado obtenemos. Copiando lo mismo a todo, obtenemos que habrían los 3 aprobados que sabíamos, pero existiría
una persona que tendría que dar segundo turno porque su nota es mayor a 40 pero menor a 51. Con esto concluimos funciones. Muchas gracias.